Cristiana, y le he puesto por título El Consejo de Dios. Diga conmigo, el Consejo de Dios. Una vez más, el Consejo de Dios. Abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Job. Vamos a Job. Y vamos a leer el capítulo 12, verso 13. Job, capítulo 12, verso 13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. ¿Lo queremos leer juntos? ¿Le parece bien? 1, 2, 3. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Aleluya. ¿Sabe? Vivimos en un periodo muy importante en el desarrollo de la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que también estamos ante un tiempo en el cual cada uno de nosotros está de alguna forma construyendo el mañana del cual habrá de disfrutar. Escuche bien. O sobre el cual habrá de lamentarse. Cada uno de nosotros estamos ante un tiempo de oportunidad que la vida nos presenta, y es la de construir nuestro mañana sobre una base sólida o sobre una base endeble. Al final de cuentas, mañana seremos usted y yo los que habremos de disfrutar de nuestras decisiones o habremos de lamentarnos sobre ellas. Lo cierto es que aun cuando muchas veces tenemos todo lo que necesitamos para emprender cualquier proyecto, por pequeño o grande que sea, no siempre se cuenta con la capacidad de poder ver la situación que estamos viviendo en perspectiva, de tal manera que podamos anticiparnos a situaciones que pudieran resultar probables. Y de esta forma garantizar en buena medida el resultado más adecuado a lo que queremos obtener. Es decir, en la vida todos estamos emprendiendo, estamos tomando decisiones. Y algo que debemos de saber es que sin importar cuántos recursos tengamos para emprender, no siempre vamos a tener la visión tan amplia o tan profunda respecto de la situación que estamos viviendo para poder tener certeza sobre lo que habrá de venir o lo que habremos de enfrentar. Y para ello necesitamos el consejo de Dios, porque solamente a través del consejo de Dios es que vamos a poder garantizar en buena medida un resultado adecuado a lo que queremos obtener. Nadie quiere emprender algo para perder, para ir a menos. Todos estamos tomando decisiones o estamos emprendiendo algo para mejorar, ¿cierto o no? En cualquier aspecto de nuestra vida. Un problema delicado que observo en la presente generación llena de información es que aunque abunda el conocimiento, y lo pongo entre comillas, la aplicación del mismo no siempre es de la forma adecuada. En otras palabras, hay gente con mucha información pero carente de consejo. Necesitamos entonces darnos cuenta que a mayor dependencia de Dios, mayor será nuestra necesidad de conocer la voluntad del Señor para nuestra vida. A mayor independencia de Dios, siempre habrá un impulso en nosotros que nos lleve a actuar sin la necesidad de tomar en cuenta a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Estamos buscando el consejo de Dios porque dependemos de Él o estamos viviendo en pos de nuestros impulsos? Alguien podría decir, es que mi experiencia me dice lo que debo de hacer. Dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. En ocasiones puede ser que nuestra experiencia nos lleve sobre un sendero que nos pudiera facilitar la vida, pero no siempre nuestra experiencia será suficiente para darnos una capacidad de visión tan amplia, tan clara, tan profunda, que nos permita anticipar aquellas situaciones que pudieran resultar probables en la ejecución de nuestro proyecto. Hoy día muchas personas están deseosas de obtener una respuesta a sus problemas y necesidades,
La gente espera una palabra que aligere su carga y que le permita alcanzar lo que desea con base en sentimientos y sensaciones. Hoy la gente no está buscando ser dirigida. Hoy la gente está buscando una solución a lo que en el momento le aqueja. De ahí que la gente esté buscando continuamente el conocer la opinión de otros, la opinión de terceros, en lugar de enfocarse en que lo que en verdad necesita en su vida es el consejo de Dios. Y cuando nosotros vivimos de opiniones de terceras partes, de terceras personas, caemos en un círculo vicioso limitado debido a la perspectiva, a la visión de cada persona que estamos incluyendo en nuestra toma de decisiones. Sin embargo, el consejo de Dios, lejos de muchas veces movernos de forma emocional, nos dará la ventaja que necesitamos para conquistar, aun cuando para ello tengamos que atravesar por un proceso difícil. Nota el contraste: la gente que quiere una solución inmediata pide opiniones para, de acuerdo a las sensaciones, a las emociones que dichas opiniones provocan en su interior, se mueva. La gente que depende de Dios busca el consejo, sabiendo que el consejo de Dios no necesariamente apuntará hacia las sensaciones, pero te dirigirá en un proceso que te dará la solución que deseas. El problema es que muchas veces los procesos de Dios duelen. Y es ahí donde no nos gusta. Por eso la gente rehúye tanto a pedir el consejo y está tan expectante a descubrir la opinión. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y tú cómo harías de esto? Entonces todo ese cúmulo de información de alguna manera les sirve para ir ellos sorteando la vida. Pero de la misma manera continúan avanzando sin dirección, cuando lo que deberíamos nosotros como hijos de Dios tener en cuenta es que solo el consejo de Dios es el que puede apuntalar nuestra vida de una forma clara y contundente, dándonos certeza a cada decisión. ¿Por qué? Porque cuando una persona te expresa su opinión, detrás de esta opinión no hay responsabilidad. Pero cuando alguien te da consejo, detrás del consejo hay compromiso. Así que si usted busca estar dirigiendo su vida con base en opiniones, usted está construyendo sobre una base muy endeble su mañana. Pero si usted está pidiendo consejo y está buscando el consejo de Dios principalmente, usted está estableciendo un fundamento sólido para su mañana. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios no solamente nos llama, sino que también nos capacita. ¿Y cómo nos capacita Dios? A través de su consejo, a través de su instrucción. Es bien importante, amados hermanos, que aprendamos a separar los conceptos de opinión y consejo. Ya les mencioné que detrás de la opinión no hay responsabilidad, pero siempre detrás del consejo habrá compromiso. ¿Amén? Así que consideremos un poco más los conceptos y abundemos un poco más en ello. Opinión o consejo, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Miren, la opinión, el concepto que tengo acerca de la opinión es que es una expresión que destaca el sentir de una persona respecto de una situación en particular. Escucharla no implica ningún compromiso por parte del que se expone a ella. Si se quiere, se considera; si no, no. Recuerde, detrás de una opinión no hay responsabilidad y tampoco tiene responsabilidad el que la recibe.
Yo puedo preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor equipo de fútbol? Y cada uno de nosotros tendría su propia opinión. Podría preguntarles cuál es el mejor político que hay en el país. Y cada uno de ustedes tendría su propia opinión. Ahora, lo que ustedes expresan no tiene autoridad o poder como para afectarme, puesto que estamos en el área de las opiniones. Detrás de una opinión no hay responsabilidad. Finalmente yo puedo opinar que el color de cabello que más te queda es el rubio y ahí se queda. No tienes forzosamente por qué ir al salón de belleza y pedirles que te pongan un rubio, ¿comprende? Cuando nosotros pedimos la opinión de alguien respecto de un tema en particular, esa persona nos va a dar su sentir, nos va a exponer lo que piensa. Ahora, escucharle no implica ningún compromiso de nuestra parte. Si yo quiero, lo puedo considerar, si no, no. Por el contrario, cuando yo busco consejo, recuerde que detrás del consejo hay compromiso. Yo debo entender que el consejo es una expresión que parte de un análisis objetivo de determinadas circunstancias, considerando tiempo e impacto en la acción a realizar. Esto es bien interesante porque cuando yo, por ejemplo, voy a dar un consejo, lo que hago es analizar objetivamente las circunstancias que el individuo o la familia están atravesando. Y antes de emitir el consejo, considero el tiempo que está viviendo la familia y el impacto en la acción a realizar. ¿Por qué? Recuerde que detrás del consejo hay compromiso. Lo que yo te aconseje que hagas será mi responsabilidad delante de Dios. ¿Comprende eso? Si emitimos una opinión, no hay responsabilidad, no hay compromiso. Es mi opinión. Pero si yo estoy buscando consejo, entonces voy a exponerme a que hagan de mi situación un análisis objetivo y que antes de poder ser emitido se considere el tiempo que estoy viviendo y el impacto en la acción que se me está indicando realizar. En otras palabras, el consejo es una estrategia que nos facilita un resultado. Ahora bien, aquí vamos hacia la parte que a nadie le gusta. El exponernos a un consejo nos debería obligar a ponerlo en práctica, lea conmigo, al pie de la letra. ¿Cuántas veces venimos a pedir consejo y hacemos lo que se nos pega la gana? Porque en realidad lo que estábamos buscando era la opinión de alguien más. Y no está bien que lo hagamos así. Si yo voy a pedir consejo, es porque pienso hacerlo exactamente tal y como se me indique. Ahora, no tiene nada de malo acercarme al pastor y decirle: pastor, ¿cuál es tu opinión? Entonces, cuando yo le expreso mi opinión, no estoy comprometiéndome al grado de que si usted me dijera, dame tu consejo. Porque cuando yo me expongo en el sentido de expresar mi consejo, es que me estoy haciendo responsable del resultado que obtengas si haces lo que exactamente te estoy diciendo que hagas. ¿Por qué? Porque el consejo es una estrategia que nos va a facilitar obtener un resultado. Entonces, el exponernos a un consejo nos debería obligar a ponerlo en práctica al pie de la letra, ya que este suele estar relacionado con una persona a la que reconocemos. Esto es muy interesante. Recuerde que si no hay reconocimiento, no hay transferencia. En Nazaret, dice la palabra del Señor, que Jesús allí no pudo hacer milagros, salvo sanar a algunos enfermos al imponerles las manos. ¿Por qué? Porque la gente no lo reconocía, la gente lo menospreciaba. ¿Quién es este Jesús? Si yo lo conozco desde pequeño, ¿no acaso es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y fulano, sutano, mengano y perengano sus hermanos? No había reconocimiento.
Y Jesús sale de Nazaret y se dirige hacia Genezaret. Y en Genezaret la palabra de Dios indica algo muy importante, y es que alzando la vista le reconocieron. Esa expresión de alzar la vista es poderosa porque te habla del lugar en el cual tienes no solo conceptualmente a una persona, sino más bien la posición en la cual le consideras para que ésta pueda hablar a tu vida. Tú no le vas a pedir consejo a alguien que consideras debajo de ti. Tú le vas a pedir consejo a alguien a quien no solamente tienes en estima, sino tienes en admiración y tienes en respeto. De ahí que puedo decirles que la opinión se le puede pedir a cualquiera. El consejo solo a alguien a quien considero mi ventaja, a alguien a quien respeto y a alguien a quien puedo reconocer en la materia. ¿Ok? Yo no iría con un mecánico a preguntarle sobre cuál sería el proceso más adecuado para colocar una amalgama. Yo creo que el mecánico sabrá de otras cosas, pero no es su especialidad. Y por esta razón es que yo creo que necesitamos entender que la opinión se la puedo pedir a cualquier persona, pero el consejo yo necesito entender que se lo voy a pedir solo a aquella persona que considero que es mi ventaja, a esa persona que respeto lo suficiente como para considerar sus palabras a mi vida y que sé que me va a hablar de algo que domina. O que tiene la cabalidad, tiene el conocimiento, tiene la inteligencia, tiene la capacidad para poderme ayudar. ¿Comprendemos esto? Ahora, ¿sí entendió bien la diferencia entre lo que es la opinión y lo que implica pedir un consejo? Si yo le pido a una persona su opinión, ella me va a expresar su sentir. Detrás de la opinión no hay responsabilidad, ni del que la emite ni del que la recibe, porque finalmente es mi punto de vista. Pero cuando hablamos del consejo, hablamos de que no es una expresión al aire, es una expresión que surge de un análisis objetivo de determinadas circunstancias. Por eso, si usted viene a consejería con su servidor, no podrá evadir una serie de preguntas que yo tenga que hacerle. A veces usted considerando que no tienen nada que ver con el tema, pero que desde mi perspectiva tienen mucho que ver con lo que tengo que decirle. ¿Por qué? Porque estoy calculando impacto en las acciones. ¿Ok? Entonces usted viene a preguntarme si cambia de trabajo y yo le pregunto ¿cómo te llevas con tu esposa? Pero pues ¿qué tiene que ver si me voy a cambiar de trabajo? Mucho. Yo ya estoy pensando en el impacto que puede tener el que tomes esa decisión y el que tengas que atravesar por un proceso de adaptación y cambios. Yo ya estoy pensando en horarios de trabajo, en jornadas laborales, en remuneración, en traslados, en muchas cosas. Si me dices, oye, ¿qué opinas de que cambie de trabajo? ¿Vas a ganar más? Sí, bien, hazlo. Es mi opinión. Pero mi consejo implicará que te haga más preguntas. Porque detrás de eso me voy a comprometer con tu resultado. ¿Ok? Ahora, como mencionaba al principio, muchas personas hoy día están buscando conocer la opinión de la gente. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es tener información para ellos seguir haciendo lo que en realidad quieren hacer. Están buscando aliados intelectuales. Entonces, ¿tú qué piensas respecto de esto? Y generalmente buscan a gente que adolece de los mismos problemas que ellos, para que les den una perspectiva que fortalezca su misma forma de entender la vida. Y entonces la gente te va a hablar de cómo le fue en la feria y esa información simplemente justificará tus futuras decisiones. Pero no nos gusta meternos en un proceso de consejería porque entonces eso implica que ya no tenemos hacia dónde movernos. Por ese motivo es que muchos cristianos continúan dando tumbos en su vida de un lado a otro. Tienen buenos momentos, tienen malos, porque viven de opiniones. Y no se han establecido sobre la base del consejo de Dios. Ahora, consideremos lo siguiente. La revelación de la palabra de Dios, es decir, su consejo,
siempre estará determinada por nuestro grado de exposición. Tú no puedes conocer el corazón de Dios, tú no puedes descubrir la voluntad de Dios si tú no te expones a Él. La revelación de la palabra de Dios, es decir, el consejo de Dios para tu vida, aquello con lo cual Dios se está comprometiendo contigo, siempre estará determinado por nuestro grado de exposición. Si tú quieres una solución a tu vida sin atravesar por el proceso, harás lo siguiente. La religión te llevará a hacer esto. Dios, me interesa tu opinión, ¿qué debo de hacer? Aquí. Judas fue y se ahorcó. Ay, no, eso no. ¿No? No, Señor, por favor, mira, oro un minuto más, háblame, revélame tu voluntad, ¿qué debo de hacer en esta situación? Confírmame, Señor, lo que me hablas. Aquí, ve tú y haz lo mismo. Ay, no, ese no es el Señor. Claro que no. Hay personas que están consultando la Biblia de tal manera que pareciera que la Biblia para ellos es una ruleta de la suerte. Y la palabra de Dios no es así. Porque como leímos al principio, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para dirigirnos, para corregirnos, para redarguirnos. El consejo representa mi ventaja y esto implica muchas veces corrección. Pero si yo solamente estoy buscando opiniones, difícilmente voy a hacer caso a lo que la palabra de Dios me quiere decir, porque finalmente lo que yo quiero es algo que me saque a flote, no algo que me ponga ya fuera del agua. ¿Comprende? Hay cristianos que solo quieren mantenerse a flote, pero no quieren salir del agua. La pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Mantenerse a flote o estar en tierra firme? Si usted quiere mantenerse a flote, puede ser que la opinión de algunos les puedan servir. Pero si realmente quiere estabilidad, usted necesita el consejo de Dios. Entonces vuelvo a leer. La revelación de la palabra de Dios, es decir, su consejo, siempre estará determinada por nuestro grado de exposición. Independientemente del ambiente que en torno a mí se dé. Lo cual me hace, lea conmigo, completamente responsable de ser capaz de escuchar la voz de Dios o no. Puse en Dios, la voz de Dios, un asterisco. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente no están escuchando la voz de Dios, pero sí están escuchando a espíritus engañadores que les dirigen en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Acuérdese usted del rey Acab. El rey Acab le dice a Josafat: hay un profeta de Dios aquí en esta tierra al cual tú podrías consultar para ver si nos va a ir bien en Ramot de Galad, pero la verdad es que me cae mal porque nunca me dice lo que yo quiero oír. Y Josafat le dice: no hables así del siervo de Dios, vamos, no perdemos nada. Y entonces llegan con el profeta Micaías y le preguntan: ¿cómo nos va a ir en Ramot de Galad? Y Micaías les dice: bien, vayan, seguramente van a regresar celebrando. Y entonces le dice a Acab: no te burles, ya, dime la verdad. Y entonces les dice a Acab: ¿de veras quieres la verdad? Sí. Todos van a morir. Va a haber una masacre y tú te vas a morir en ella. ¿Ya ves? Muchas veces la gente está persuadida para buscar lo que su corazón necesita escuchar y no lo que Dios le quiere hablar. De allí que haya tantas sensaciones en muchos lugares y emociones que hagan que las personas permanezcan y se vuelvan, permítame la expresión, fanáticas de ciertos movimientos. ¿Cuál es la razón? Les hacen sentir bien. Y cuando una persona llega a un lugar donde la verdad le incomoda, la verdad le confronta, pues entonces difícilmente va a querer permanecer en ese lugar. Esta es una realidad. Yo soy responsable
de qué tan capaz soy de escuchar la voz de Dios o no. Pero cuidado, porque no todo lo que pueda yo considerar oír de parte de Dios puede ser que proceda de Dios. En la historia que les mencionaba, todos los profetas le decían al rey: vaya y pelee contra Ramot de Galad. Pero Micaías revela lo que hay detrás y dice que en la presencia del Señor un espíritu se presentó y le dijo que sería mentira en boca de todos los profetas. ¿Comprende? Lo que Acab quería oír es: ve y haz lo que en tu corazón esté, porque Dios estará contigo y te dará la victoria. Pero el consejo de Dios era: si vas, voy a cobrar tu vida. Hoy día muchas personas dentro de las congregaciones creen estar escuchando a Dios, pero lo que en realidad están escuchando es su corazón, su propio corazón. Mira, haga ese ejercicio bien sencillo, tape sus oídos. Y si usted no se ha muerto, usted oirá el latir de su propio corazón. Lo percibe y dice: ay, ya me morí. No, sí. Por ahí debe de salir, póngase atento, lo va a oír, pum, 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 pum. A veces hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios, porque la voz de Dios nos resulta incómoda. Y solo escuchamos nuestro corazón. Y lo respaldamos con opiniones. Y entonces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad estamos lejos de la voluntad de Dios. Ahora, es importante el ambiente. Les mencionaba que independientemente del ambiente que en torno a mí se dé, a veces estamos diciendo: no, pues es que en mi iglesia yo no he visto últimamente un mover espiritual sobrenatural y yo creo que ya ahí la cosa se ha venido apagando. Entonces esa es la causa por la cual yo no escucho a Dios. Vamos al peor ambiente que pudiera darse en un entorno espiritual. Y qué mejor ejemplo que lo que la palabra de Dios nos muestra en primer libro de Samuel, capítulo 3, a partir del verso 1. Vamos allá. Primero de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Lea conmigo. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Wow. El ambiente en el cual Samuel se está desarrollando como profeta del Señor no es el más adecuado. En su iglesia no hay cantos movidos. Las panderistas no recorren todo el auditorio golpeando sus panderos y de un lado a otro. Es más, en su iglesia del profeta Samuel no hay banderas con forma de fuego que se agiten de un lado a otro. No lo hay. Y difícilmente en una reunión se van a parar personas a interrumpir la predicación para gritar: ¡así dice el Señor! Nada de esto está sucediendo en la iglesia de Samuel. Dice la palabra del Señor que el ambiente era muy desfavorable. ¿Por qué? Porque ni siquiera había palabra de Dios. Y las visiones eran escasas. Elí, que es el líder, ya se estaba quedando ciego. Esto es muy importante. Cuando un líder pierde la visión, colapsa todo lo que con él de alguna forma está en la percepción de la visión. Si él pierde la visión, todo lo que venía moviéndose con él se detiene.
Y dice la palabra de Dios que Elí ya se estaba quedando ciego. Y un día, mientras él descansaba en su habitación, este es un punto clave. El ambiente, recuerde que no es el más favorable. ¿Por qué? Porque Elí ha estado perdiendo la visión. A Elí ya no le es tan importante el trascender, solo es el permanecer. Cuando un líder solo quiere permanecer pero deja de soñar con trascender, ha perdido o está perdiendo su visión. Hay gente dentro del cuerpo de Cristo que solo quiere permanecer en sus liderazgos, pero ya no sueña con trascender. Y eso es peligroso. Tenemos siempre que apuntar a más y siempre buscar trascender. Ahora, en este ambiente espiritual de aparente oscuridad, aparente soledad, dice la palabra del Señor que Elí se estaba quedando ciego. Y llevando todo esto en un contexto espiritual, porque no puedo decir que Elí se estaba quedando ciego porque él se dormía en su habitación. Pero lo que quiero que entienda es que en el contexto espiritual sí tiene mucho que ver la ceguera espiritual de Elí con la distancia que él tiene respecto de Dios. Todo liderazgo que se aparta de Dios comienza a quedarse ciego, comienza a perder la capacidad de participar de la naturaleza de Dios. Por eso ya no había palabra de Dios y las visiones ya no eran frecuentes. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ahora, dice la palabra del Señor que Elí descansaba en su habitación. ¿Dónde dormía Elí? ¿Y dónde dormía Samuel? Verso 3, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Sin importar que el ambiente espiritual no fuera el más adecuado, el nivel de exposición de Samuel era mucho más alto que el de Elí. Si yo quiero escuchar el consejo de Dios, si yo quiero ser dirigido por Dios, yo necesito incrementar mi nivel de exposición. Tengo que comenzar a buscar más a Dios, tengo que enfocarme más en las cosas de Dios. Porque puede ser que el ambiente en el cual yo esté desarrollándome no sea el más adecuado. Algunos de ustedes en su lugar de trabajo están experimentando ambientes difíciles. ¿Qué es lo que los mantiene con vida espiritual? Su nivel de exposición, su grado de exposición. Tal vez en el trabajo difícilmente puedan escuchar un gloria a Dios, un gracias a Dios. Es difícil a veces el ambiente en el cual nos desenvolvemos. Sin embargo, gracias a nuestro grado de exposición, podemos ser capaces de, en medio de las peores situaciones, seguir escuchando la voz de Dios. Si tú estás lejos de Dios, no te garantizo que lo que estás escuchando y que presumes que es la voz de Dios sea la voz de Dios. Más adelante te voy a explicar por qué. Continuamos leyendo. Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. ¡Wow! ¿Qué es lo que le daba a Samuel la esperanza de moverse en la voluntad de Dios? La lámpara del Señor, la presencia del Señor. Y si la presencia del Señor está en nuestra vida, entonces podemos estar seguros que en medio de toda tormenta, en medio de todo desierto, en medio de toda circunstancia adversa, nosotros seguimos teniendo esperanza. Dice la palabra del Señor en el verso 4 que el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí. ¿Sabes? Una persona que no está cansada siempre está dispuesta. Una persona que está cansada ya no siempre cuentas con su disposición. Elí ya está cansado y él ha marcado su distancia con la presencia de Dios. Pero Samuel se ha expuesto a la presencia de Dios y cuando escucha la voz de Dios, él está presto
para lo que se requiera. Samuel es un joven dócil, sencillo, humilde, presto. ¿Qué se lo ha dado? La exposición a la presencia de Dios. Y entonces cuando él oye su nombre, él dice, aquí estoy, y se levanta corriendo y va a ver a Elí. Y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Verso 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. O sea, dice el verso 3 al inicio que Samuel era joven y servía en el santuario bajo el cuidado de Elí. Pero durante todo ese tiempo, Elí jamás le reveló la palabra del Señor a Samuel y jamás le instruyó acerca de la naturaleza de Dios. O sea que el ambiente aparentemente no era para nada favorable. Porque ya después de todo ese tiempo, Samuel sigue sin conocer al Señor, pero sigue exponiéndose a Él. Yo ya ni leo la palabra de Dios, es que la intenté leer varias veces y nunca la entendí. Tal vez no te ha sido revelada, pero sigue exponiéndote a ella. Sigue exponiéndote a la palabra de Dios. Algo está provocando. Y si no en tus neuronas, sí en tu corazón. Pues es la verdad que no. Hay quien dice, es que estuve leyendo y no entendí nada. Pues en tus neuronas no produjo nada, pero en tu corazón sí. Porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Ahora, si la estabas leyendo y estabas escuchando las noticias, la estabas leyendo y veías tu programa favorito, entonces perdiste el tiempo. Ponle atención a una cosa. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Verso 7 dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Verso 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Note cómo Samuel reacciona ante las decepciones que le ha provocado aparentemente Elí. Porque cualquier otro, cuando ya estuviera cansado, diría, está jugando el viejito, ya mañana le pregunto a ver qué quiere. Pero había disposición en el corazón de Samuel y se vuelve a parar una tercera vez y le dice, aquí estoy. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. ¿Hasta qué ves? De verdad que Elí estaba ya cansado. Había perdido la visión y su distanciamiento con la presencia de Dios le había afectado a tal grado que no reconocía el mover de Dios con el muchacho. La primera vez, pues yo no te llamé, entonces tal vez, ¿qué fue? O sea, Elí ni en cuenta. La segunda vez ni en cuenta. Hasta la tercera dice, ¿puede que sea Dios queriendo hablar con el chavo? Y entonces le dice, verso 9, ve y acuéstate. Si alguien, fíjese, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, porque tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó nuevamente, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla, que tu siervo escucha. Y Dios comienza a hablarle. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que yo pueda oír la voz de Dios o no? Mi nivel de exposición y mi voluntad. Porque si Samuel no hubiera querido oír la voz de Dios, pues aunque Dios quisiera hablarle, no iba a pasar nada. Y así sucede muchas veces con nosotros.
Dios nos está dando su consejo, Dios nos está hablando, Dios nos está dirigiendo, Dios nos está mostrando lo que quiere que hagamos y no lo hacemos. Y eso se debe a que muchas veces nuestro corazón se ha cerrado a la voz de Dios y solamente está percibiendo sensaciones y emociones ajenas a lo que Dios en realidad nos quiere mostrar. Ahora, surge la pregunta, ¿Dios nos revela su consejo a través de qué? Y hay varias fuentes a través de las cuales nosotros podemos recibir el consejo de Dios. Ninguna de esta lista o ninguno de estos conceptos está ordenado de forma jerárquica. Simplemente quiero mostrarles que Dios nos puede revelar su consejo a través de cada una de estas categorías, por así mencionar. La primera, Dios nos va a revelar su consejo a través de su Espíritu Santo. Y ahí vuelve el asterisco cuando hablo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Escuche con atención. El Espíritu Santo ama a todos los hombres por igual, pero no confía en todos por igual. De ahí que no todos puedan conocer su corazón ni logren escuchar su voz. ¿Qué es lo que yo necesito para saber o determinar que es Dios hablándome? Por lo menos un estilo de vida que certifique que estoy caminando con Dios. Hay personas que dicen, es que estoy escuchando la voz de Dios, pero no oran, no tienen una vida de oración, no tienen comunión con la palabra del Señor. Hay muchas cosas en su vida que no están bien, pero continúan creyendo que están escuchando la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. He conocido personas que han tomado decisiones basadas en lo que aparentemente el Espíritu del Señor les ha hablado y es completamente ajeno a lo que Dios expresa en su palabra. Completamente ajeno a lo que cualquier persona con un poco de criterio y experiencia podría haberles aconsejado. ¿Qué es lo que la gente entonces está siguiendo? El impulso de su corazón. Entonces, sí, Dios nos va a dar su consejo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, yo te daré consejo, velaré por ti, sobre ti he puesto mi mirada. Yo lo creo, pero para que yo pueda tener la certeza de que es el Espíritu Santo hablando a mi vida, yo necesito tener una relación con el Espíritu de Dios que me permita diferenciar su voz de lo que yo quiero. Muchas veces me he presentado en oración delante de Dios pidiéndole me conceda lo que yo quiero. Y otras tantas veces Dios me ha respondido no. Un ejemplo muy claro es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que le quite el aguijón que ha sido puesto en su cuerpo y el Señor le dice, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, necesito yo tener intimidad con el Espíritu Santo para poder separar lo que yo quiero de lo que Dios quiere. Y entonces desarrollar un sentido más amplio de discernimiento que me permita comprender y entender la voz de Dios hablando a mi vida. Dios me puede revelar su consejo a través de un rema bíblico. ¿Qué es esto? Es una palabra viva que aplica para un momento particular de mi vida. Yo puedo estar estudiando la palabra del Señor y sin siquiera estar pensando en los problemas que estoy enfrentando o en las necesidades que estoy atravesando, de pronto el pasaje pareciera de pronto como que se ilumina y le da sentido y dirección a mi vida. Y no necesariamente es el de Judas fue y se ahorcó. ¿Comprende? Un rema
bíblico es lo que muchos cristianos necesitamos, pero para ello necesitamos profundizar en las Escrituras. ¿Para qué? Para que Dios nos hable a través de la palabra de nuestro Dios. Ahora, Dios nos revela su consejo a través de el Logos, es decir, la palabra escrita. Hay quien dice, es que yo necesito saber qué piensa Dios de esta situación que estoy viviendo, cuando ya la Biblia abiertamente te dice lo que Dios piensa de ello. A veces estamos simplemente tratando de forzar que la opinión de Dios fortalezca nuestra opinión. Pero Dios no expresa su opinión. Si a Él vienes, Él te dará su consejo, esperando que lo lleves a la práctica al pie de la letra. ¿Comprende? Por eso hay personas que no leen la Biblia porque no quieren ser confrontados. Dios nos va a revelar su consejo también, amados hermanos, a través de humanos con solvencia, criterio e imparcialidad. El caso de Yetro es un caso muy claro, que es el suegro de Moisés. Y este hombre, no digamos que era miembro de una iglesia, pero era una persona con solvencia, con experiencia, y que sabía que para aconsejar debía de aplicar cierto criterio y cierta imparcialidad. Va a haber personas contadas, pero las hay, fuera de estas cuatro paredes, fuera de la iglesia, fuera del contexto evangélico, que tengan solvencia, criterio e imparcialidad para darnos un consejo sobre algún aspecto de la vida. ¿Y por qué no? Incluso yo me atrevería a pensar que Dios, en su soberanía, puede también hablar a través de ellos. Pero yo necesito haber desarrollado antes mi capacidad de percepción espiritual y mi discernimiento. Porque muchas veces nos dejamos llevar con lo que la gente proyecta. Pues mira, es que ya le falta el cabello, ya debe de tener experiencia. Pues tal vez le falta el cabello, tal vez ya tiene arrugas o tiene la cabeza blanca, pero no ha crecido. Y si tú le preguntas, oye, ¿debo de dar pensión alimenticia? ¿Qué es eso? No, ¿por qué? ¿Comprende? O sea, hay personas que tal vez ya tienen la edad, pero no tienen solvencia, no tienen criterio, no son imparciales. Simplemente te expresan su opinión de forma visceral, en el sentido en el cual a ellos les fue, y desean que tú atravieses por la misma ruta. Pero sí hay gente, sacando a todos estos de ahí, sí hay personas que, aunque no sean cristianos, puede ser en algún momento, por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, que Dios les dé un tanto de luz para comunicarte lo que Él quiera. Dios nos revela su consejo a través de sueños y visiones. Este es un tema delicado y hay una serie en librería enfocada en esto. Pero rápidamente, sí, Dios habla a través de los sueños, pero casi todo el lenguaje que hay en el sueño es figurado. Es simbólico. Es que yo tuve un sueño de que viajaba a Nueva York. No significa que es verdad ya. Me voy a ir a Nueva York, voy a empezar a hacer mis maletas. Igual y cenaste muchos tacos esa noche. Yo no sé a cuántos les gusta dormirse con el estómago lleno, pero ese es uno de mis hábitos con los que yo estoy luchando. Y luego a veces me gana el hábito
Y tengo no solamente sueños de viajar, sino hasta apocalípticos. Entonces, sí, Dios nos puede hablar a través de sueños, pero la gran mayoría de lo que en esta visión de la noche le llama Daniel, son proyecciones simbólicas que no debes de considerar de forma literal. ¿Ok? Es que yo soñé que el pastor me regañaba y por eso ya no me acerco desde ese día que soñé, porque yo creo que trae algo conmigo, porque la última vez que lo vi, lo saludé, pero él me estaba viendo y no me contestó el saludo. Yo estaba en mi viaje, ¿no? Y ya entonces tomó su sueño como conjetura de que yo traigo algo contra esa persona y se da cuenta. No, sí, Dios puede hablar a través de sueños, pero hay que ser muy cuidadosos con ellos. Ahora, las visiones se dan principalmente en 3 niveles. El primer nivel es cuando hay una proyección en nuestra mente estando nosotros conscientes. Entonces viene una proyección a nuestra mente de algo que está sucediendo y yo tengo la capacidad de discernir, no es mi mal viaje, es que es mi sexto sentido, dicen algunas mujeres. Ay. Puede ser una proyección que se esté dando en mi mente de un suceso que está Dios a través de eso queriéndome comunicar algo, o bien puede ser mi subconsciente tratando de darle orden a lo que en mi mente está en desorden para finalmente aliviar un poco en mí la carga y aligerarme un poco el estrés. Pero yo necesito tener una relación con Dios para separar esto y saber si es mi alucín o si es Dios. Hay dones del Espíritu Santo que operan con proyecciones en la mente. ¿Como cuál? Como la palabra de ciencia. No es siempre la voz de Dios. Ese hermano por el que vas a orar tiene un problema en su casa y su mujer le pega. No, Dios no va a hacer eso. Tengo una proyección en la mente y simplemente sé lo que está sucediendo en la vida de esa persona. Ese es el don de palabra de ciencia. Puede servirnos para la palabra de sabiduría, que es un punto más adelante. Pero vamos, hay diferentes grados de visión y es lo que quiero explicarte. Las visiones en el grado más simple son proyecciones en la mente estando yo consciente. Si yo no estoy consciente, entonces entran en la categoría de los sueños, por eso los separé. El siguiente nivel en cuanto a las visiones es cuando yo las puedo ver a través de mis sentidos naturales. Saulo camino a Damasco, vamos. Dice que él vio al Señor Jesús, lo vio como relampagueaba y oyó su voz. Pero todos los que estaban en derredor, no. Él está en una visión de segundo nivel, donde con sus sentidos naturales y en un estado consciente está participando de lo que Dios le está mostrando. Y el tercer nivel es cuando tú estás dentro de la visión y estás completamente consciente. ¿Cuál es el caso? Juan en el Apocalipsis, o Pablo cuando expresa y dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero estuve en la presencia de Dios. Fue tan real, fue tan profundo que no podría diferenciar si fue en el cuerpo o fue una visión. Dios puede revelarme su consejo a través de visiones, sí, pero reitero, mi grado de exposición, mi grado de cercanía a la presencia de Dios debe de ser suficientemente estrecho como para que yo no me extravíe de lo que en cuanto a la verdad sucede. Hay congregaciones que han caído en prácticas de adivinación, cristianos poseídos por espíritus de adivinación por andarle jugando a aquel que tiene el don de palabra de ciencia o que tienen determinado don o gracia de Dios. Así que debemos de tener cuidado y prudencia. Si yo no estoy caminando con Dios, si yo no estoy cerca del Señor,
entonces mejor voy a pedir consejo. Porque puede ser que esto que está atravesándose por mi mente ni siquiera proceda de Dios. Dios nos revela su consejo a través de la palabra de sabiduría. Y aquí sería interesante hacer una diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, porque muchas veces ignoramos sobre estas diferencias. La palabra de ciencia es simplemente una fracción del conocimiento de Dios. No crean que el que tiene palabra de ciencia ya puede mirar a todos con su mirada de rayos láser y saber la vida de todos. No. Es un fragmento del conocimiento de Dios que es revelado de acuerdo a su voluntad y su interés personal en el momento que Él lo determina. Quien tiene palabra de ciencia no necesita indagar sobre aspectos profundos de la vida de una persona. Unas preguntas periféricas me sirven solo para consolidar lo que Dios ya me mostró. Entonces es importante eso. La palabra de ciencia es un fragmento del conocimiento es un fragmento del conocimiento omnisciente de Dios. Y la palabra de sabiduría es la revelación del conocimiento de Dios con una aplicación práctica para un momento específico de la vida de la persona que la necesita. ¿Ok? Si quieres saber más sobre todos los dones espirituales, ahí hay una serie. Se llama Un Reino de Poder. Explico los 9 dones espirituales, cómo operan, cuáles son sus límites, dónde sí se debe de considerar un don, dónde es charlatanería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿les queda clara la diferencia entre la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría? Quien tiene palabra de ciencia, ese don no ha sido dado para dar consejo. La palabra de sabiduría sí. La palabra de sabiduría generalmente, así como la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus, son dones muy tangibles en el ministerio pastoral. ¿Ok? También son dones tangibles en el ministerio profético y en el apostólico, principalmente. Entonces es importante que lo tengamos en consideración. También Dios nos revelará su consejo a través de los ministros ungidos por Él. En el caso de los humanos con solvencia, hay personas que, como ya les mencionaba, tienen la capacidad, y el caso muy práctico en la escritura es Ahitofel. Ahitofel es un consejero de David. Y dice la palabra del Señor algo bien interesante respecto de Ahitofel. Y dice que para David y Absalón, escuchar el consejo de Ahitofel era como escuchar a Dios mismo. Y cuando Absalón se rebela contra David, Ahitofel se pone del lado de Absalón. Entonces es impresionante cómo comienzas a ver cómo la mente de Ahitofel es tan aguda que tiene la capacidad de aconsejar a Absalón para destruir a David. Y lo hubiera destruido si no es porque David tiene un infiltrado en las filas de Absalón. ¿En serio? ¿Todo eso dice la Biblia? Sí, léala, de verdad, cuando pueda. Sí, en serio, de verdad, todo eso dice la Escritura. David tiene un infiltrado en las filas de Absalón. Y cuando ya le van a dar cuello a David, porque el consejo de Ahitofel es buenísimo, entonces el infiltrado en las filas de Absalón le dice a Absalón: el consejo de Ahitofel es bueno, pero yo tengo uno mejor. Mira, hagamos esto. Y Absalón se la cree. Y Absalón dice: es bueno el consejo de Ahitofel, pero en esta ocasión no lo vamos a llevar a cabo. Vamos a llevar a cabo el consejo de este otro hombre que se me escapa su nombre, empieza creo con H. Y entonces le mandan a decir a David que Absalón va a llevar a cabo el consejo del infiltrado. Y esto le salva la vida a David. Se ofende tanto a Ahitofel que abandona a Absalón, se va a su casa y se ahorca. Ahí viene en la Biblia si algún día quiere. Entonces, sí hay humanos con solvencia, pero cuando hablamos de ministros ungidos por Dios,
Aquí la diferencia radicaría en que un humano, para tener solvencia, criterio e imparcialidad, debe de tener experiencia. Y un ministro ungido por Dios no necesariamente la requiere. Porque de lo que te va a hablar es de lo que Dios a él le hable. ¿Comprende la diferencia? Entonces puede ser que de pronto ustedes tengan un pastor muy joven. Yo ya atravesé por eso ya hace tiempo. Yo decía, ¿cuándo envejeceré para que me tomen en serio? Y ahora ya que envejecí, digo, bueno. Cuando estaba yo joven, les estoy hablando de 25 años, había congregaciones a las que iba a predicar y había personas que se acercaban al final y decían, estuvo muy bonita su predicación, hermano, pero usted está muy joven, todavía no ha vivido todo. Y a veces llega a suceder que la gente confunde. En el caso del consejo de Dios, no importa qué tan joven sea la persona ungida por el Señor, Dios le va a respaldar si esa persona camina con Dios. Y algo bien interesante es que el consejo que te va a dar no tiene que ver con su experiencia, tiene que ver con lo que Dios le hable. Entonces, por eso es importante que consideremos que a través de estos canales Dios puede hablarnos. Amén. Ahora, avanzamos. ¿Cómo discierno un consejo? Este es oro molido. ¿Cómo discernir un consejo? Bien, todo consejo recibido por algún ser humano está limitado al nivel de verdad y al grado de conocimiento que se tiene de la situación. En muchas ocasiones el consejo es exacto, preciso y lleno de sabiduría, pero es inútil debido a los factores mencionados al principio. ¿Qué hace eficaz un consejo? No solo que yo lo siga al pie de la letra. ¿Qué hace eficaz un consejo? ¿Qué lo hace eficiente? Que yo hable con la verdad. Que yo exprese realmente lo que es. Porque ¿qué me sucede muchas veces? Cuando viene una persona y pide consejo, conozco parte de la historia hasta que viene la contraparte y me cuenta la otra parte y todo lo que la primer parte no quiso decir. ¿Comprende? Entonces tal vez el consejo que le di a la primer parte fue exacto, preciso y estaba lleno de sabiduría, pero es inútil. ¿Por qué? Porque esa persona no habló con la verdad y no contó todo. Venir a pedir consejería es estar dispuesto a exponerse. En alguna ocasión, a gente cercana a mí que me ha pedido consejo, les he dicho abiertamente, si te vas a exponer, te escucho, y si no, no me hagas perder el tiempo. Y ha habido personas que ante esta situación reaccionan bien y dicen, órale, lo quiero. Y hay avance en sus vidas. Pero es importante que consideremos esto. Yo puedo tener el mejor consejo, pero si no aplica sobre una base de verdad y exposición, no me va a servir. ¿Cuántos de ustedes han salido del consultorio médico diciendo, ay, también le hubiera dicho que me duele esto o que soy alérgico a este medicamento? Y ya te lo pones y estás pero peor. Por su parte, escuche, todo consejo que presumiblemente proceda de Dios jamás contradecirá las Escrituras y siempre en su esencia y fondo buscará con la acción que Dios sea glorificado y el hombre sea liberado. Siempre. El consejo de Dios te va a llevar a que al ponerlo en práctica, Él sea glorificado y tú seas liberado. Y jamás va a contradecir las Escrituras.
Mis emociones, mis sensaciones, sí, van a contradecir las Escrituras, pero cuando estamos hablando de el consejo que procede de Dios, no. Este siempre va a confirmar las Escrituras, porque tanto en su esencia como en el fondo buscará que con la acción que realicemos, Dios sea glorificado y nosotros seamos liberados. ¿Ok? Entonces, finalizamos con esta porción de la Escritura, Eclesiastés capítulo 4, verso 13. Le pido por favor que se ponga de pie para que le demos lectura a esta porción de la palabra de Dios. Y Eclesiastés 4:13 nos dice: más vale joven pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. No importa la edad que tengas, ni la posición que tengas, todo lo que consideras que has ganado, puedes perderlo si no estás dispuesto a exponerte al consejo de Dios. Opiniones sobran. Consejo de Dios, solo hay uno. ¿Por qué entonces dice la Escritura que en la abundancia de consejeros hay éxito? De entrada considero que es una traducción mala. Debería decir: en la abundancia de consejo hay éxito. ¿Por qué? Porque la naturaleza del humano es siempre estar buscando quien piense como él. Y cuando hay abundancia de consejeros hay error. Porque fulanito te dice algo, menganito te dice algo, sutanito te dice algo, perenganito te dice otra cosa. Todos te aconsejan. La traducción correcta sería: en la abundancia de consejo hay éxito. ¿Qué significa entonces esto? Que yo identifico a quién reconozco. Yo identifico a quién considero mi ventaja. Y a esa persona me acerco y le expongo mi situación, consciente de que haré al pie de la letra lo que me indique. Y una vez que haga al pie de la letra lo que me indique, y esto arroje un resultado, vendré a esa misma persona a que me dé el consejo para lo que sigue. Y entonces hay abundancia de consejo sobre una misma línea. ¿Ok? El ejemplo bien práctico de esto sería con los médicos. Vuelvo al tema. Una persona que va con un médico, no se acaba el tratamiento y va con otro porque siente que ese no le funcionó, y entonces el nuevo médico le da otro tratamiento muy distinto y cree que él sí lo sabe todo, y comienza, pero como no se siente muy bien, entonces va con otro médico y dice: los otros dos no sabían, necesito algo que me ayude de verdad, y le dan otro tratamiento y continúa así. ¿Cómo va a terminar esa persona? Intoxicada. Usted piense, ¿es abundancia de consejeros o es abundancia de consejo? Es abundancia de consejo, porque la fuente es una y es Dios. Pidámosle consejo a Dios sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que queremos, sobre lo que estamos planeando, desde emprender un negocio hasta determinar el mañana en nuestra vida, lo que sea. Dios está interesado en que tengas éxito. Amén. Vamos a orar.